El amor tiene la extraña habilidad de hacer que perdamos el sentido de la realidad. No importa la edad, ni el contexto. Cuando una pasión intensa se cruza en nuestro camino, todo lo demás pierde importancia. Sofía, una mujer de 32 años, había vivido su vida entre la lógica y la razón. Diseñadora gráfica de renombre en Buenos Aires, su mundo giraba en torno a proyectos y clientes exigentes, pero un vacío persistente había comenzado a llenar cada rincón de su existencia. La seguridad de su vida profesional era incuestionable, pero algo le faltaba, una chispa, un cambio, algo que la sacara de la rutina que ya comenzaba a ahogarla. Y fue cuando decidió dejarlo todo para viajar a París, esa ciudad llena de arte, pasión y promesas de reinvención, donde conoció a Luis, un joven de 26 años, pintor en busca de su propósito, un hombre cuya libertad y visión del mundo contrastaban radicalmente con la vida estructurada de Sofía. Luis no buscaba nada más que la siguiente inspiración, el siguiente lienzo vacío que llenar. Nació en Lyon, una ciudad donde la vida pasaba sin prisa, hasta que a los 18 años decidió mudarse a París, buscando en sus calles el lugar perfecto para su arte. Sin dinero, pero con una pasión inquebrantable por la pintura, sobrevivió con trabajos temporales, pintando murales y participando en exposiciones improvisadas. Mientras el mundo giraba a su alrededor, Luis solo pensaba en una cosa: expresarse. No le importaban las expectativas de la sociedad, no le importaba encajar en una estructura. Él simplemente existía en el presente, viviendo por y para el arte. Pero, cuando Sofía llegó a la ciudad, sin saberlo, se convirtió en parte de la inspiración de Luis, una musa inesperada. Lo que parecía una aventura sin compromiso, un simple deseo de escapar de la vida cotidiana, se transformó en una historia de deseo y engaño. Y lo que empezó con un encuentro casual entre dos mundos opuestos, pronto se convertiría en un juego peligroso donde ambos aprenderían que el amor, cuando se convierte en una obsesión, puede tener consecuencias impredecibles. El primer encuentro entre Sofía y Luis fue tan inesperado como electrizante. Ella había decidido pasar una tarde en Montmartre, caminando por las calles empedradas mientras admiraba las obras de arte en los pequeños cafés. El viento fresco de la tarde acariciaba su rostro, y por un momento se sintió como una turista en su propia vida, fuera de lugar y buscando algo más. Fue allí, entre los artistas locales que se exhibían a la sombra de la Basílica del Sagrado Corazón, donde sus ojos se cruzaron por primera vez. Luis estaba pintando un paisaje de la ciudad en un lienzo grande, totalmente absorto en su trabajo. Su mirada era intensa, como si cada pincelada que daba trajera consigo un pedazo de su alma. Sofía, atraída por su energía, no pudo evitar acercarse a observar. Había algo en él que la cautivaba, una mezcla de desinterés por las cosas mundanas y una pasión desbordante por la vida. Él la notó al instante. No fue una mirada casual, sino una fijación que se extendió más allá de la simple atracción física. «¿Te gusta lo que ves?», le preguntó Luis, sin levantar la vista del lienzo. Sofía, un poco sorprendida por la pregunta, asintió, sintiendo cómo una ligera risa nerviosa se escapaba de sus labios. «Es fascinante. Nunca había visto algo tan real», respondió. Luis finalmente dejó el pincel y levantó la vista para mirarla de frente. «Real, eso es lo que trato de capturar», dijo, sonriendo con una confianza que no se parecía a nada que Sofía hubiera conocido. Era la seguridad de alguien que había dejado de perseguir las expectativas ajenas, alguien que simplemente existía para crear. Lo que comenzó como una conversación superficial sobre arte, rápidamente se transformó en algo más. Ambos compartieron historias de sus vidas, sus pasiones, y aunque parecían de mundos diferentes, la conexión que sentían era innegable. Sofía, acostumbrada a una vida estructurada y estable, se sorprendió de la facilidad con la que se sentía cómoda con Luis. Había algo en su despreocupada actitud que la invitaba a dejar atrás sus preocupaciones. A partir de ese día, Sofía y Luis comenzaron a verse casi a diario. Él la llevaba a exposiciones de arte improvisadas, donde se reunían con otros artistas locales, y ella le mostraba los rincones más sofisticados de París, esos lugares que solo los turistas conocen. Pasaban horas caminando por la ciudad, hablando de todo y de nada,
compartiendo risas y silencios cómodos. Para Sofía, París dejó de ser solo una ciudad de vacaciones y se convirtió en un lugar donde sentía que realmente podía ser ella misma. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, la tensión comenzó a crecer. Sofía, a pesar de su aparente relajación, no podía evitar compararse con Luis. Él era un hombre libre, sin preocupaciones más allá de su arte, mientras que ella llevaba consigo el peso de una vida que había dejado atrás. La diferencia entre ellos, que al principio había sido fascinante, empezó a convertirse en una grieta. Luis, por su parte, veía en Sofía algo más que una simple turista. Para él, ella representaba la posibilidad de una vida distinta, una vida fuera de los límites que él mismo se había impuesto. Su mundo de libertad y pasión por el arte contrastaba con la vida ordenada de Sofía, pero no podía evitar sentirse atraído por la forma en que ella lo observaba, por la forma en que su presencia lo completaba. Todo parecía ir de maravilla hasta que, un día, Sofía le ofreció una propuesta que cambiaría el curso de su relación. Había decidido quedarse más tiempo en París, pero para eso necesitaba asegurarse de que su vida tuviera un propósito. Ella le propuso a Luis que compartieran un futuro juntos, que construyeran algo sólido. Una idea que parecía romántica en principio, pero que en realidad estaba motivada por el miedo al vacío. Sofía ya no quería ser una visitante pasajera en la vida de Luis. Quería ser parte de algo real. Quería más, pero no sabía si él estaba dispuesto a darle lo mismo. Luis, sin embargo, no compartía su visión. Para él, la vida era sobre la libertad, sobre ser quien era sin tener que rendir cuentas a nadie. La idea de comprometerse, de entrar en una relación convencional, era algo que no encajaba con su estilo de vida. Su respuesta fue evasiva, diciendo que el futuro es algo incierto y que no quería comprometerse a algo que no sentía en ese momento. Sofía, sintiendo una mezcla de frustración y decepción, comenzó a retirarse lentamente. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes, las salidas menos emocionantes. Ella se dio cuenta de que, por mucho que se hubiera entregado a Luis, él no estaba dispuesto a ofrecerle lo que ella buscaba. Pero su corazón, aún atrapado en ese hechizo, no podía dejarlo ir tan fácilmente. Fue entonces cuando comenzó a notar pequeños cambios en Luis. Su comportamiento se volvía más distante. Ya no la llevaba a los cafés bohemios, ni la invitaba a las exposiciones improvisadas. Sofía empezó a sentirse como un accesorio en la vida de Luis, algo que él usaba en sus momentos de inspiración, pero que descartaba cuando ya no la necesitaba. La ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Al principio, pensó que todo era producto de su imaginación, pero una noche, mientras paseaba por el barrio latino, Sofía vio a Luis entrar en un restaurante con una mujer que no era ella. La joven, más joven que Sofía, se notaba que era alguien con quien Luis compartía una conexión que no podía ocultarse. En ese momento, Sofía se dio cuenta de la verdad. Luis no la necesitaba. Ella era solo una musa pasajera, una chispa que lo había inspirado por un tiempo, pero nada más. La revelación fue un golpe devastador para Sofía. Aunque había sospechado durante semanas que algo no estaba bien, nunca imaginó que sería tan brutal. Al ver a Luis con esa joven, una sensación amarga de traición se apoderó de ella. Esa noche, caminó por las calles de París sin rumbo fijo, con las lágrimas caídas de sus ojos perdiéndose entre la multitud, sin que nadie se percatara de su dolor. Luis, que había sido su refugio, su escape, ahora parecía ser la causa de todo su sufrimiento. El amor que había sentido por él, tan intenso y envolvente, se desvaneció en el aire frío de la ciudad. Sofía comenzó a cuestionar sus decisiones, a preguntarse cómo había llegado a perderse tanto en una ilusión que nunca fue real. Durante las siguientes semanas, trató de mantenerse ocupada. Se refugió en sus pinturas, que habían sido su escape durante años, pero incluso eso ya no le ofrecía la misma satisfacción. Cada trazo de su pincel le recordaba a Luis, a sus sonrisas, a sus promesas rotas. Todo lo que había creído que podía ser eterno se desmoronó ante ella, y con ello, su visión de lo que era el amor verdadero. Un día, decidida a enfrentarse a la situación de una vez por todas, Sofía se dirigió a la galería donde Luis solía exponer sus trabajos. Allí, entre las pinturas de paisajes y retratos, lo vio nuevamente.
Él estaba con algunos amigos, riendo y hablando sobre su próxima exposición en Londres, completamente ajeno al torbellino emocional que ella estaba atravesando. Sofía se acercó lentamente. La mirada que intercambiaron fue breve, pero cargada de todo lo que no se dijeron en semanas. Luis la saludó con una sonrisa, pero Sofía ya no sentía nada de lo que había sentido antes. Ya no importaba cuán encantador fuera, ni cuán apasionado en su arte. Lo que había sucedido entre ellos había terminado, y ella ya no era la misma mujer que había llegado a París buscando un nuevo comienzo. Sin palabras, Sofía se giró y salió de la galería. No necesitaba explicaciones. Ya no quería más respuestas de él. No importaba lo que él tuviera que decir, porque en ese momento, Sofía se dio cuenta de que su verdadero viaje no estaba en los brazos de Luis, sino en su propio corazón. Los días que siguieron fueron duros. Sofía tuvo que reconstruir su vida desde cero, una tarea que parecía insuperable al principio. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empezó a sentirse más fuerte. Se dedicó a su arte con más pasión que nunca, redescubriendo la alegría que había perdido en la relación con Luis. Ya no buscaba más un amor que la definiera, sino un amor propio que la sustentara. En sus visitas al río Sena, Sofía comenzó a encontrarse con ella misma de nuevo. Se dio cuenta de que había dejado atrás a la mujer que había sido antes de conocerlo. Había abandonado sus principios por seguir una fantasía que, en el fondo, nunca había sido real. Luis le enseñó que el amor no es un sacrificio, no es una dependencia. El amor verdadero, pensó, es el que nace de la paz interior, no de la necesidad de ser completada por alguien más. Un día, al regresar a su apartamento, Sofía recibió una carta. Era de Luis, una de esas cartas que él siempre escribía a mano, llena de poesía y palabras suaves. En ella, Luis le pedía perdón por su comportamiento. Le decía que nunca había querido hacerle daño, pero que simplemente no podía ofrecerle lo que ella buscaba. «Te quiero, Sofía, pero de una manera diferente», decía la carta. «Tal vez no lo entendí antes, pero ahora lo sé. Te mereces algo más». Sofía sonrió tristemente al leer las palabras. Sabía que Luis no era un hombre malo, solo que no estaba preparado para lo que ella deseaba. La carta era el cierre que ella necesitaba para seguir adelante, el último lazo que la mantenía atrapada en su pasado. Después de leerla, Sofía la guardó en un cajón y decidió que era momento de seguir adelante. No más expectativas, no más sueños rotos, solo ella, su arte y la ciudad que había llegado a amar con todo su corazón. Sofía regresó a la ciudad que tanto amaba, pero esta vez con una nueva perspectiva. La libertad que había ganado al cerrar el capítulo con Luis le dio fuerzas para reconstruir su vida sin importar lo que otros pensaran de ella. París ya no era solo el lugar donde encontró amor, sino el sitio donde halló su redención. Los meses pasaron, y aunque el recuerdo de Luis siguió siendo una sombra fugaz, Sofía ya no lo necesitaba para sentirse completa. Había encontrado su propia fuente de inspiración, una que provenía de su interior. Se dio cuenta de que las relaciones son hermosas cuando son recíprocas, pero el amor propio es lo único que garantiza que nunca se perderá uno mismo en el camino. Sofía dejó de ser la mujer que dependía del amor de un hombre para sentirse feliz. Ahora, cada trazo de su pincel reflejaba la independencia y la fortaleza que había descubierto dentro de sí misma. París seguía siendo la ciudad de las luces, pero para Sofía ahora era la ciudad de las nuevas oportunidades, las segundas oportunidades y, sobre todo, el renacer de una mujer que aprendió a amarse a sí misma primero.